¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control, te lo quitan. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas tampoco en tu contenido exclusivo. Comunidad de Madrid. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Esta Navidad, el mejor plan está en el centro de Madrid. En Inala Hotel Garden te ofrecemos los mejores espacios para celebrar tus comidas y cenas de empresa, amigos o familia. Variedad de propuestas de menús y distintos ambientes, como una espectacular terraza con vistas a un jardín colgante único. Consulta todas las opciones y reserva ya tu fecha en www.inalahotel.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radar Empresarial. En el radar empresarial de este lunes 17 de noviembre, analizamos el cambio de director ejecutivo en Walmart, Doug McMillon. Después de llevar más de 10 años en la cadena de supermercados, se va a retirar el próximo ejercicio. El cambio se encuentra en la empresa. John Furner, ejecutivo de Walmart, va a asumir el cargo de CEO de la multinacional a partir de febrero de 2026. Pero, ¿cómo ha sido el paso de McMillon durante esta década? Roberto Sol, cuéntanos. El ejecutivo, Susana, sucedió a Mike Duke en febrero de 2014. Entonces la empresa tenía como reto luchar contra Amazon e intentar superar al gigante del comercio electrónico. Ese año Walmart cosechó 476.000 millones de dólares. Este año ha conseguido 680.000 millones. Además, durante el mandato de McMillon, la empresa ha conseguido una tasa de renta anualizada del 15%, solo superada por Pandora. Las ventas globales en el último ejercicio sobrepasaron los 120.000 millones, mientras que cuando él llegó apenas superaba los 10.000 millones. Además, los títulos de Walmart se han revalorizado un 323%, tocando máximos en 2024 que no se veían desde 1999. Después de lograr todo esto y ser para muchos el mejor líder que ha tenido la empresa desde su fundador, Sam Walton, McMillon toma la decisión antes de la publicación de resultados de la compañía. ¿Cómo ha sido su paso por la empresa? Javier Cabrera, analista de XTV. El mandato de Doug ha sido exitoso en términos generales, en un periodo en el que se había enfrentado a retos importantes como era la digitalización del sector y el auge del e-commerce. De hecho, e-commerce, aunque todavía es una parte relativamente reducida del negocio, pues está funcionando bastante bien para Walmart y está creciendo a tasas de más del 20% interanual. ¿Qué nuevos retos enfrenta la compañía? Se enfrenta a retos de un entorno mucho más competitivo en el que los aranceles van a poner mucha presión sobre los márgenes de la compañía y donde posiblemente el resto de competidores tienda a tratar de reducir los costes y los precios a los consumidores al máximo posible. Esto pues va a suponer también una guerra de márgenes en la que Walmart
sí que tiene una gran escala, va a poder competir, pero que igualmente esto puede impactar de manera negativa en el sentimiento también del inversor, porque unos menores márgenes pues implican también menores beneficios y por tanto un menor valor de empresa. Ahora John Farner se enfrenta a un escenario un poco más estable después de que la compañía tuviera que enfrentarse a la incertidumbre de las tarifas arancelarias de Donald Trump. Al principio la empresa fue objeto de la ira del presidente norteamericano, aunque el otro día agradeció que la compañía bajara los precios de cara al Día de Acción de Gracias. I want to thank Walmart because they came up with a fantastic study. It was the cost of Thanksgiving. Ahora, con el tablero de los gravámenes prácticamente dispuesto, el ejecutivo entrante tendrá la difícil tarea de igualar el desempeño de Doug McMillon. ¿Pero quién es John Farner? Ligado a la compañía desde 1993, ha estado asumiendo las operaciones internacionales de la empresa y de su división Sam's Club. Dirige la división estadounidense desde la pandemia, lo que le ha hecho ganar mucha reputación en la empresa. Y es que, anticipándose a los aranceles de Trump, decidió reestructurar sus cadenas de suministro meses antes de los efectos de estos gravámenes. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Capital Intereconomía con la educación financiera. Miramos a los metales preciosos, lo hacemos con Javier López, que es director CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Susana. Bueno, estamos a lunes 17 ya de noviembre. Oye, ¿cómo estás viendo la cotización, los movimientos en este arranque de semana del precio del oro? Pues estamos viendo una pequeña bajada del 0,08% dentro de un movimiento que creo que va a ser lateral durante los próximos días. Está ahora mismo en un buen soporte, está en los 4.075, 4.080. Que es un soporte importante y creo que en los próximos días va a haber tranquilidad. No así lo estamos viendo con la plata, que está subiendo casi cerca de un 1% después de una bajada importante de la semana pasada. Yo creo que esta semana va a ser una semana más o menos de transición
y sobre todo ahora mismo, digamos, el soporte que tiene creo que hace pensar que realmente vamos a atacar una buena subida en próximas semanas. Creo que se van a esperar hasta la tercera semana para el vencimiento y a partir de ahí vamos a ver movimiento interesante. Además del oro, ¿qué otros metales están despertando el interés de vuestros clientes y de los inversores? No sé si es la plata, el osmio, el paladio. Pues efectivamente la plata ya venía siendo una segunda opción después del oro. Pero efectivamente el platino está ganando bastante adeptos, algo así el paladio y el osmio para aquellos corazones más fuertes. Y la verdad que ahora mismo, con todo el movimiento, toda la volatilidad que tiene, creo que como alternativa a corto plazo, pero obviamente asumiendo los riesgos, son interesantes. ¿Y a ti? ¿Cuáles ves con más potencial o con mayor capacidad para formar parte, para incorporarse a una cartera de un ahorrador tipo? Pues si es una cartera conservadora, por supuesto siempre manteniendo oro y plata como siempre decimos, la parte del león, e incorporar un poquito de industriales, platino y paladio. Si tú me dices una cartera agresiva ahora mismo a medio plazo, incrementaría un poquito la proporción de plata y metería un poquito más de industriales. Obviamente sin olvidar el oro, pero creo que entre esas dos sería más o menos las dos opciones que deberíamos de tener en cuenta. Es muy importante la diversificación, ¿verdad? Totalmente, es fundamental para cualquiera, no solamente para esto, sino para cualquier tipo de compra o inversión. La diversificación es siempre la garantía de que por lo menos vas a perder menos de lo que si no lo hiciera. Es decir, por lo menos el no perder ya es una forma de ganar. Y ahí es mejor comprar lingotes, comprar monedas. ¿Cómo acceder? ¿Cómo es el activo? Pues mira, la elección entre lingote y moneda es también muy personal. ¿Por qué? Tanto monedas las consideramos las bullion, las que son hechas de metal puro, más lo comparamos con los lingotes, es una cuestión más bien de estética. En el sentido de que hay gente que le gusta la moneda por la forma que es. Realmente dicen que haya una pequeña diferencia en la moneda a efectos de potencial de crecimiento por su valor numismático, que se pueda considerar a nivel de coleccionista, pero ahí nosotros no entramos, es decir, nosotros entramos a decir tantos gramos tenemos en lingote, tantos gramos en moneda. Es una cuestión de estética. Si me dices entre una y otra, yo personalmente, para guardarla, prefiero los lingotes, pero hay gente muchos que están aumentando la compra de moneda, pero eso ya, como te digo, es una cuestión de gustos. ¿Y es mejor compra directa o contrato de compra? ¿Y cuál es la diferencia? Pues la compra directa, tú coges, lo compras, lo guardas y dentro de X tiempo, pues vas y lo vendes cuando crees que es oportuno, o bien un contrato de compra. Es un contrato en el cual nosotros debemos hacer la gestión en el mercado de esa compra que es tuya desde el primer momento. La diferencia, uno es tú lo quieres guardar simplemente para algo así lo coleccionas en el medio y largo plazo, y los contratos, pues desde el minuto uno estás participando en el mercado. Y luego, la custodia, la seguridad, ¿en manos de quién está? Pues en el caso de los contratos de compra, nosotros tenemos acuerdos con empresas de seguridad de primer orden, así como también nuestras instalaciones son de nivel 4, que es fundamental el tener una buena seguridad. El que compra y lo deja en su casa, obviamente tiene que tener la precaución de tener una buena medida, una buena caja, unas buenas alarmas y un buen seguro que le cubra en caso de que haya cualquier tipo de problema. Y luego tienes que tener mucho cuidado con el tema de los seguros, porque no todos cubren realmente cantidades a partir de X miles de euros. Vale, hemos hablado de comprar, pero ¿y si hablamos de vender? ¿La venta es inmediata? ¿Son activos líquidos? La venta es inmediata, son siempre todos activos líquidos, el oro, la plata, el platino. Obviamente
al valor que tengan en ese mercado, y obviamente tienes que primero cumplir la normativa correspondiente a tener comprobado el origen de esa compra que tú tienes hecha a todo el efecto. Una vez que no hay problema, por ejemplo, clientes nuestros que le hemos vendido nosotros, obviamente tenemos comprobado el origen, la liquidez son 24-48 horas, lo que se tarda en que el cliente tenga el importe de su metal. Y luego, ¿qué garantías qué aporta Silver Gold Patrimonio? Las garantías de que todo el material que compramos viene de refinería de primer orden, el LBMA. No obstante, cuando viene, a pesar de ser de esa refinería, pasa por un proceso de escaneo con equipamiento de alta tecnología, como son espectrógrafos de rayos X, para comprobar que realmente es, y a partir de ahí, pues esa es la mayor seguridad de que lo que está comprando realmente es el metal de primera calidad. Si me quiero poner en contacto con vosotros, ¿cómo lo hago, Javier? Pues a través de la página web, a través del teléfono de atención al cliente o a través de cualquiera de los consultores que tenemos repartidos por España, que le darán todo el servicio, toda la información necesaria para que pueda tomar una decisión correcta. Muy bien, pues Javier López desde Silver Gold Patrimonio, gracias por esas claves, por estas pildoritas de educación financiera. Cuídate y hablamos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, adiós. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. León y Zamora quieren conocerte y que tú los conozcas. Fundación y Caja Rural de Zamora. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. En este foro de la inversión, cada día, de lunes a viernes, pues abrimos ventanitas a la educación financiera con mayúsculas, pero también a proponerles distintas ideas de inversión. Hoy vamos a poner el foco en la renta fija, pero con algo especial, con algo único. Me acompaña Blanca Gómez de Agüero. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Que es directora de ventas para Iberia de Safra Saracen, Sustainable Asset Management. Oye, renta fija. ¿Cómo veis el momento de renta fija? Porque estamos esta semana actas de la Reserva Federal de Estados Unidos. En diciembre, la última reunión de la Reserva Federal, me decían el otro día, no, esta mañana, estaba viendo que la mitad del mercado cree que debe bajar tipos y la otra mitad del mercado cree que no, está un 50-50, que no debe haber relajación monetaria. En Europa ya hemos tocado el suelo. ¿Cómo estáis viendo el entorno de mercado? Pues lo has resumido bastante bien, porque en Europa no esperamos ya más bajadas de tipos, pensamos que se van a estabilizar en el 2% y nuestras previsiones son que se queden en ese 2% por lo menos hasta 2027, hasta finales de 2027. Por eso, con esa estabilización, pensamos que lo podemos aprovechar
mediante el carry, y el carry son cupones altos, por lo que la estrategia que creo que es interesante en este momento tiene un cupón bastante alto y es bastante interesante. Bueno, enseguida entramos de lleno en la estrategia, pero antes, ¿veis oportunidad en el sector asegurador? ¿Por qué? ¿Qué aporta? Pues bueno, las aseguradoras son un sector muy defensivo y dentro del mundo de la deuda es el sector que tiene menor tasa de impago históricamente. Y además es un modelo de negocio muy, muy sólido, ya que ingresa por adelantado a través de las primas, y también una característica sobre todo de las aseguradoras en Europa es que por regulación tienen un ratio de solvencia muy, muy alto, de media del 220%. Y en este contexto de mercado, donde los tipos de interés en Europa han tocado suelo, en Estados Unidos hay dudas sobre cuándo van a bajar, aunque está claro que van a bajar los tipos de interés próximamente en 1/4 punto, con el tema de los aranceles más calmado. ¿Por qué? O sea, en este contexto, ¿qué esperáis? ¿Cómo se puede comportar este activo? La deuda de aseguradoras, ¿piensas, en general? Sí. Pues pensamos que ante unos spreads tan ajustados en el resto de los sectores, estamos buscando pues lo que te comentaba de carry y también el homólogo bancario, la deuda subordinada bancaria, empieza a ser un sector bastante poblado. Por lo que es la deuda subordinada de aseguradoras tiene una característica que es bastante diferencial, que llama bastante la atención, que es un mercado que está en crecimiento, sobre todo por los motivos regulatorios de Solvencia II, que es el marco regulatorio homólogo a Basilea III en bancos, y se esperan que en los próximos años se emitan cada año entre 30 y 50.000 millones de euros en nuevas emisiones. También el sector asegurador, la deuda subordinada de aseguradoras, diversifica muy bien las carteras de crédito en general, incluidas las que tienen parte bancaria, porque mejoran el ratio de Sharpe al tener menor volatilidad que el crédito high yield y el crédito, la deuda subordinada bancaria, y sin dejar de lado una buena rentabilidad. Y las tasas de impago también son mucho menores que lo que son los AT1 bancarios. ¿A través de qué vehículos podemos acceder a este tipo de activo? Pues nosotros tenemos un fondo, Safra Sarasin tiene un fondo que está gestionado por 12 Securities, que es la única gestora que se dedica al 100%, está especializada al 100% en el mundo de los seguros. Y bueno, creemos que es muy importante hacerlo invertir a través de 12 Securities, porque es muy complejo entender el balance de una aseguradora. Y bueno, al final, para invertir en seguros necesitas tener un background, un conocimiento matemático, actuarial, y para que te hagas una idea de lo denso que es el análisis, si tú te fijas en las cuentas de resultados de una tecnológica como puede ser Apple, tiene entre 40 y 60 páginas. En la cuenta de resultados de una aseguradora tiene entre 400 y 600 páginas. Por lo que este fondo, este equipo, tiene por un lado 4 analistas fundamentales y 3 analistas legales que se dedican el 100% de su tiempo a leer emisiones de deuda e informes de compañías, súper entretenido como te puedes imaginar. Y bueno, el nombre del fondo se llama 12 Insurance Bond. Y además me decías que aquí en España es único, ¿no? Sí, es el único fondo UCITS que se dedica a esta asset class, a deuda subordinada de aseguradoras, y es el único fondo comercializado en España con... ¿Qué tipo de activos? ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Qué tipo de activos? Ahora, ¿cómo es la cartera? Pues la cartera son 120 posiciones, o sea que está muy bien diversificado, que te complementa muy bien a una cartera de crédito en general y combina muy bien la parte bancaria, y invierte en campeones nacionales, National Champions. Si te fijas en el top 10, seguro que te suena pues BNP Paribas, por ejemplo, Munich Re, y luego hay otras como Athora, que es el líder en seguros de salud en Austria, o como Única, que es el líder de seguros de vida de Holanda. ¿Es cartera europea? Sí,
Porque como inversores europeos, donde vemos la mayor rentabilidad es en Europa, y también porque nos apoyamos mucho en Solvencia II, en el marco regulatorio. Porque al final el 80% de los bonos que emiten las aseguradoras es deuda subordinada, porque no necesitan financiarse al tener un modelo de negocio tan sólido, sino que para tener esos ratios de solvencia y ser tan defensivas y cumplir su función de asegurador, pues necesitan emitir esta deuda subordinada. ¿Es un activo volátil o no? Bueno, es volátil, pero no llega a ser tan volátil como la de bancos y como otros del crédito high yield. ¿Para qué tipo de ahorradores o para qué parte de la cartera estaría aconsejado este tipo de activo? Pues lo diferencial de este tipo de activo es que te ofrece rentabilidades muy próximas al high yield, tiene un cupón del 5%. Y bueno, en este momento de mercado, nuestro equipo de economistas están centrados en las duraciones entre 4 y 7 años, por 3 razones, que son como los 3 casos que podrían suceder. Si la curva continúa inclinándose, que pensamos que se podría inclinar sobre todo en Estados Unidos por el tramo largo, todas esas tensiones inflacionarias que pueda haber, y recuerda también que Powell en mayo termina su mandato. Si se llega a inclinar más, estas duraciones se beneficiarían. Si en el caso positivo, en el que los tipos bajasen un poco más, tienes suficiente duración para tener una buena rentabilidad, y si en el caso negativo los tipos subiesen un poquito más, pues el colchón que te aporta el carry, que te aporta el cupón del 5%, te protege la rentabilidad. ¿Y aquí en España veis apetito por este tipo de activos, por este tipo de estrategias? Sí, en España vemos mucho apetito y también en Europa. De hecho, este año hemos captado como 400 millones en este asset class. El fondo tiene unos 800 millones, así que este año la verdad que... Recuérdanos el nombre del fondo. 12 Insurance Bond. Y es para todo tipo de carteras y para todo tipo de perfiles, ¿no? La renta fija encaja en cualquier cartera. Sí, porque al final la cartera lo que le pides es descorrelacionar. Claro. Y esto te lo puede aportar. Y ahí diversificas, descorrelacionas y aportas rentabilidad con mucha visibilidad, ¿no? Eso es. Muy bien, pues Blanca Gómez de Agüero, directora de ventas de Safra Saracen de Sustainable Asset Management. Oye, pues gracias por la idea, gracias por el activo, por enseñarnos un poquito más y por esta pildorita de educación financiera. Cuídate mucho, que tengas buen día. Igualmente, Susana. Gracias, adiós. Gracias a ti. ¿Y por qué esperar a tener ese móvil que tanto te gusta o el portátil que necesitas? O, ¿por qué no, un aspirador escoba recargable? ¿Por qué esperar si ya puedes adelantarte con los mejores precios del Black Friday y la financiación total del Corte Inglés? Por ejemplo, ahora tienes un iPhone 16 de 128 gigas a 779 euros y el MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 por solo 889 euros. Llévate también un aspirador de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros o una lavadora de carga frontal Haider con capacidad de 10 kilos a solo 389. Aprovecha y financialo todo hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
Ryanair es una empresa fundada por el empresario irlandés Tony Ryan en 1985. Es la aerolínea más grande de Irlanda y la que más vuelos hace por Europa, con más de 2.000 rutas. La compañía vivió su gran expansión en 1997, cuando en abril de este mismo año la Unión Europea eliminó las últimas restricciones en la liberalización del transporte aéreo, similar a la desregulación en Estados Unidos. Otra de las claves fue que en el año 2000, en pleno boom de las redes, Ryanair puso a la venta billetes en su página web, reduciendo enormemente sus costes. La compañía siempre ha estado rodeada de polémicas por su política de equipajes de mano y de reservas de asientos, pero el mayor deseo de su CEO, Michael O'Leary, nunca se ha hecho realidad. En 2012, en una entrevista para The Late Late Show, el CEO de Ryanair confesó la que hasta la fecha es su idea más revolucionaria: asientos de pie. Ante la incredulidad del entrevistador, el director ejecutivo aseguraba que era una forma muy segura de viajar y que gracias a esto podría poner billetes a €1. Las agencias de aviación siempre se han mostrado bastante escépticas con esta idea. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tenemos empresas con identidad. A partir de las 11 de la mañana nos va a visitar Formalice, que es una firma especializada en soluciones de compliance. Tiene sede en Madrid y justo hace muy poquito ha concluido una ronda de financiación obteniendo 30 millones de euros. Su objetivo es expandir su liderazgo en compliance en toda Europa. Empresas con identidad Formalice. Su country manager aquí en España, Álvaro Blanco, estará con nosotros. Después abrimos ese espacio llamado Digital Business. Ahí vamos a repasar toda la actualidad del blockchain, del ecosistema Web3, vamos a hablar de tokenización, vamos a hablar también de inteligencia artificial. Lo vamos a hacer con nuestra consultora de referencia, que es Estela Luna. Y, oye, nos va a visitar uno de los grandes. Vamos a hablar de medios de pagos, lo vamos a hacer con American Express. Vamos a ver cómo le va aquí en España, qué comercios y están trabajando con ellos. Ellos además tienen el papito muy cercano de cómo le va a todo el comercio y cómo le va a uno de los sectores más importantes de nuestra economía, que es el turismo. Vamos a ver pues cómo lo palpan ellos y luego vamos a ver por dónde va el futuro de los medios de pagos, porque ellos suelen decir que ellos no simplemente dan tarjetas para facilitar los pagos con esas tarjetas, sino que quieren ofrecer pues un servicio mucho más personalizado y mucho más de experiencia. Bueno, que nos indiquen eso, cómo se traduce, cómo y por qué. Y bueno, tenemos otros muchos más contenidos. Enseguida abrimos consultorio de herencias, sí, con Iciar Pernía, y ya saben que los teléfonos están abiertos: 915331851 o, si lo prefiere, 609 22 47 16. Capital Intereconomía, con la inversión de impacto. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Bueno, vamos allá con nuestro espacio de herencias y con Iciar Pernía, socia directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Oye, antes de ir con los oyentes, que ya tenemos unos cuantos ahí deseando preguntar y plantear dudas, un poquito de educación financiera y educación sobre testamentos, herencias. ¿Qué es un testamento exactamente? Vamos a empezar aquí contando las cosas de forma clara. ¿Qué es? Bueno, pues un testamento es un acto jurídico personalísimo. ¿Y qué hacemos con ese acto jurídico? Bueno, pues plasmar, recoger nuestras últimas voluntades. Y podemos recoger pues muchos detalles sobre esa voluntad y sobre nuestra vida. Pero fundamentalmente se trata de ser un acto personalísimo, indelegable, intransferible, en el que recoger nuestras últimas voluntades. Vale, ¿y qué puedo regular en un testamento?
Bueno, pues te diría que casi de todo, desde el reparto de bienes, quién heredará, bienes concretos o genéricos, ya sea inmuebles, joyas, cuentas bancarias. Puedo dejar recogido legados, legado, aunque en otras ocasiones hemos hablado de ellos. El legado no es lo mismo que la herencia, aunque se recoge todo en el mismo documento, y consiste en dejar bienes específicos a personas concretas. Se puede designar herederos, tanto forzosos como no forzosos, sustituciones de herederos, reconocer deudas, reconocer hijos, designar administradores de bienes para herederos que sean menores, deseos para nuestro funeral, bueno, pues incluso establecer condiciones suspensivas para que puedas heredar algún bien, muchísimas cosas. Vale, tengo entendido que hay varios tipos de testamento, ¿no? ¿Perdona? Que hay varios tipos de testamento, que no es... Sí, hay varios tipos. Sí, los testamentos comunes y los testamentos especiales. Los comunes, pues los que normalmente conocemos, el testamento abierto o cerrado, que solemos hacerlo en notaría. Y ahí sí que yo recomiendo, como siempre, asesoramiento previo, que hagamos un ejercicio de qué quiero dejar, cómo lo quiero hacer un borrador asesorado por un profesional y luego llevarlo a la notaría. Un testamento hológrafo, el que hacemos manuscrito, que tiene que cumplir una serie de requisitos para luego poder validarlo ante notario. Y luego están los testamentos especiales para situaciones concretas, pues un testamento militar, un testamento marítimo, un testamento que hagamos en país extranjero, pues todos estos tipos de testamentos tenemos. Vale. ¿El más habitual cuál es de todos ellos, Iciar? Pues el testamento abierto, o que es el que hacemos en notaría, este genérico, ¿no? De todo el uno para el otro, nuestros hijos herederos a partes iguales, suele ser el más habitual. Y el testamento hológrafo también es bastante común, ¿no? El que hacemos manuscrito en nuestra casa, con nuestra tranquilidad, y lo metemos en un sobre ahí en un cajón, y cuando ocurra, pues ya que nuestros familiares lo puedan validar. Parece que no, pero también está bastante extendido. ¿Y puedo trasladar la condonación de deudas o de préstamos a un testamento? ¿Esto se puede hacer? Sí, lo puedo hacer. Puedo perdonar total o parcialmente una deuda a alguien con el que tengo un préstamo, y lo tengo que hacer. Lo ideal es anexar al testamento una copia de ese documento, y solamente esa condonación tiene efecto si la parte, o sea, si por ejemplo mi padre en el testamento me condona esta deuda, yo tengo que aceptar la herencia. Si renuncio a ella, no me pueden condonar esa deuda. Ese es un detalle importante. Vale, eso está claro, pero imagínate que hay dos testamentos distintos en dos países diferentes. Ahí, no sé, ¿es el último por fecha? ¿Por cómo se mide? ¿Cuál es el que realmente tiene validez? Bueno, ambos testamentos, hay una figura que se llama testamentos espejo, y en la que ambos pueden ser válidos si no se contradicen. Por ejemplo, si solamente he hecho un testamento en España y otro en Italia, y solamente hablo en el testamento de Italia de los bienes de Italia y en los de España de los de España, pues mientras que no se contradigan, pueden ser perfectamente válidos. Eso sería un testamento espejo. Pero si hay contradicción entre ellos, el último es el válido. Y luego hay que tener en cuenta el Reglamento de Sucesiones Europeo del año 2012, en el que dice que si eres residente en un país, tu sucesión se regirá por la ley de ese país, a no ser que en el testamento hayamos dicho que, volviendo al ejemplo de Italia y España, yo estoy viviendo en Italia, he hecho mi testamento y no digo nada específico en ese testamento, se regirá por la legislación sucesoria italiana si fallezco en Italia. Pero si en el testamento, aunque haya fallecido en Italia, yo indico que quiero que se rija por la ley sucesoria española, será así. Vale. Entonces, bueno, sí, pueden ser válidos los dos testamentos, pero tienen sus matices. Claro, ¿y mis herederos pueden tramitar la herencia en cada país donde he dejado testamento los bienes que allí haya dejado? Sí, igualmente hablaríamos aquí de un fragmento, ¿no? Fragmentar el proceso sucesorio.
Yo en este sentido siempre recomiendo, porque yo puedo ir con mi testamento a hacer los bienes de España, mi tramitación sucesoria, y me voy a Italia y hacer mi tramitación sucesoria con los bienes que tengo allí. Pero yo siempre recomiendo economizar en procesos, en documentos y claro que sí, en gastos, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer una escritura de aceptación y adjudicación de herencia donde se incluye todo el inventario de bienes, de los bienes que tengo en España, en Italia, en Suiza, donde corresponda, y después tramitaremos tantos procedimientos sucesorios como bienes que hayamos dejado en los distintos países. Y también, porque ahí debemos tener en cuenta el convenio para evitar la doble imposición internacional, ¿no? Pagar 2 veces por lo mismo que estoy recibiendo. Ahora que hablas de pagar, la tributación de los beneficiarios a la herencia, ¿cómo es si se renuncia, si uno de ellos, por ejemplo, renuncia? Bueno, pues es un dato importante, una pregunta interesante, porque ha habido una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo ahora mismo en octubre, en el que nos habla de la sustitución. Entonces, si en el testamento hemos nombrado, por ejemplo, de un padre a un hijo y nombramos también al nieto como posible sustituto, si el padre ha renunciado a la herencia y el nieto es el que la acepta, podrá beneficiarse de las reducciones y bonificaciones que se determinan en el impuesto de sucesiones, porque eso nos va a colocar en un grupo distinto de tributación. Con lo cual, si no estuviera nombrado este nieto en el testamento y el hijo hubiera renunciado a la herencia, no podría beneficiarse de esas reducciones. Entonces, pues es otro detalle más que tiene que pensar el testador de a qué le voy a dejar mis bienes, y en caso que esta persona renuncie, no esté por el motivo que sea, pues que el siguiente de la línea sucesoria pueda estar, ¿no? Para que también se beneficie de esa fiscalidad. Claro. Oye, y duda que me surge ahora, ¿un discapacitado, por ejemplo, puede otorgar testamento? Bueno, pues muy buena pregunta, porque como decíamos al principio, se trata de un acto personalísimo y que no se puede delegar. Entonces, en este caso, incluso los discapacitados que están representados por un curador, en principio tienen que hacer el testamento solos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues el notario, por los medios que tiene a su alcance, va a intentar que esta persona entienda qué es lo que va a hacer, pueda expresar de alguna manera cuál es su última voluntad y llevarla a cabo, ¿no? Y formalizarla. Si esto no fuera posible, no podría hacer testamento. Vale. Ahora imagínate que hablamos, ya sabes que ahora las familias han cambiado, ¿no? Pues un matrimonio casado en segundas nupcias. ¿Puede dejar el usufructo de sus bienes sobre el total de su herencia a su esposo o a su esposa? Pues si uno de los cónyuges tiene hijos de su primer matrimonio, en el que además ha dejado la legítima a sus hijos, el otro cónyuge no podrá dejarle el usufructo del tercio de legítima, porque ese ya está asignado a los hijos del primer matrimonio, y porque el usufructo se entendería como un gravamen. Entonces, en este caso, solamente le podría dejar el usufructo sobre el tercio de mejora y de libre disposición. Tiene ahí, pues ese límite. Vale. ¿Y puedo recoger en un testamento, por ejemplo, que los nietos puedan heredar la legítima de un hijo si éste muere? No. Ah, no. Y te digo ese no así tan rotundo porque la legítima no se puede heredar. Así lo establece el Código Civil. Es decir, si yo le he dejado a un hijo la legítima y éste renuncia a ella, no van a poder heredarla los nietos. Vale. O si el hijo fallece, no lo van a poder heredar los nietos. Vale. Y un heredero sí que puede impugnar testamento. Esto yo lo he visto en las películas, ¿no? Sí. Pero hay que estar muy seguro de por qué se impugna. Por ejemplo, pues un hijo fuera del matrimonio no ha sido nombrado en el testamento. No se ha respetado las legítimas. Se han hecho donaciones inoficiosas o donaciones colacionables que no se traen al testamento y no se respetan a la hora de hacer las adjudicaciones. Bueno, pues son motivos tasados y muy concretos por los que sí se puede impugnar un testamento. Más que nada porque hay que tener en cuenta pues las consecuencias que tiene, ¿no? Que se va a paralizar todo el procedimiento sucesorio, y en el juzgado es donde se va a delimitar por parte del juez cómo hay que
repartir al final esas últimas voluntades, ¿no?, del testador. Bueno, o sea, aquí hay tantas aristas, tantas carambolas como uno puede imaginar y más, ¿no? Sí, porque parece que un testamento es algo muy, muy común, ¿no? Y bueno, pues que digo, todo para mis hijos, o a uno le dejo la casa y al otro le dejo las joyas, ¿no? Y va mucho más allá, o sea, sí que es un ejercicio importante que tenemos que hacer, ¿no? De tranquilamente pensar qué quiero dejar, cómo lo quiero dejar y luego irnos a la ley y hacerlo conforme a lo que dice el Código Civil, ¿no?, que en este caso es el que rige la legislación sucesoria, para que en el momento de la verdad, ¿no?, pues ya que ese testador ha intentado dejarlo todo bien atado, pues que no lo impugnen o, bueno, pues no haya las trifulcas, ¿no?, que al final hay entre las familias, sino que ese documento nos ayude. Llegamos a este punto, vamos a dar paso a los oyentes, que tenemos ya algunas consultas. 609 22 47 16 y empiezo por una nota de audio. Hola, buenos días. Yo tengo una duda para el consultorio de herencias. Me gustaría saber cuáles son las ventajas fiscales de la donación en vida de un piso en comparación con dejarlo en herencia, concretamente un piso que está en la Comunidad Autónoma de Aragón, que me imagino que nada tendrá que ver con el impuesto de sucesiones que pueda haber en Madrid. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué dices, Iciar? Claro, a ver, en este caso yo sé que las donaciones están hoy en día muy, muy de moda, ¿no?, y estas famosas herencias en vida, pero efectivamente, pues el primer detalle que hay que tener en cuenta va más allá del impuesto de donaciones, sino sobre la plusvalía municipal en el caso de los inmuebles. ¿Por qué? Porque no está bonificada. Sin embargo, cuando estamos heredando una vivienda que es la vivienda habitual del causante, está bonificada al 65%, con lo cual yo diría que más es un tema de hacer los números, ¿no? Efectivamente, Aragón tampoco no es una comunidad que esté bonificada como lo pueda estar Madrid o lo pueda estar Andalucía. Yo le sugeriría que hiciera los números en el caso de la donación y en el caso de la sucesión. Vale, y luego, voy a ir con otro oyente que me dicen que tiene muchos. Otra consulta, vamos, adelante. ¿La tenemos? Hola, buenos días. Tengo una duda, una pregunta para el consultorio de herencias. Voy a heredar una herencia y tengo dudas acerca de las deudas del familiar y me gustaría saber si hay algún modo de conocer o averiguar si la herencia tiene pasivos antes de aceptarla. ¿Cómo se puede conocer, Iciar? Bueno, pues yo pediría la última declaración de renta que hiciera el causante, si así tenía. Pedir información si ha dejado inmuebles, de cómo están estos inmuebles. Esto lo podemos averiguar en el registro de la propiedad, si tiene gravámenes. Igualmente, posiciones bancarias para saber si había créditos, por ejemplo, un crédito personal. O las tarjetas, también si había tarjetas y si podía haber deudas sobre las tarjetas. Y con las administraciones, deudas con Hacienda o con la Seguridad Social. Primero tiene que hacer una labor de investigación interesante antes de decidir si acepta o no la herencia. Vale, estamos ya a punto de terminar. No sé si tenemos alguna otra consulta, alguna otra llamada. ¿Tenemos? No. Dame 2-3 titulares sobre todo lo comentado, Iciar, para que los oyentes que nos han seguido, las dos ideas claves cuando nos enfrentamos a un testamento, ¿qué es lo que no tenemos que olvidar? Bueno, pues primero, si voy a hacer un testamento hológrafo que cumpla los requisitos de validez para que al final pues mis herederos el día que ocurra el hecho lo puedan validar y efectivamente se cumpla mi última voluntad. Si hacemos un testamento notarial, que hayamos hecho ese borrador donde expresamente qué bienes voy a dejar, a quién se los voy a dejar, a qué sustitutos voy a nombrar para que al final esos bienes tengan el destino que yo quiero. Para mí sería lo fundamental. Y bueno, si ya tenemos segundos matrimonios, herederos discapacitados, bueno, pues contar con qué les voy a dejar o qué les puedo dejar
para que se cumpla mi última voluntad, ¿no? Que al final el testamento es de lo que se trata, que se pueda cumplir la última voluntad conforme al testador le satisfaga. Muy bien, pues Itziar Pernia, desde Legal por Naturaleza. Gracias por estas claves, gracias por estos consejos y por estas pildoritas de educación financiera. Cuídate mucho y que tengas buen lunes. Feliz semana. A ver si te veo la semana que viene. Cuídate. Igualmente, nos vemos el lunes. Adiós, chao, chao. Igualmente. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Itziar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 571 6016. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Hola, soy Rafa Jiménez. Presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91 367 0071. Acoger cambia vidas. El acogimiento familiar nos permite acompañar, cuidar y ofrecer un hogar a menores que necesitan una familia durante un tiempo.
Hay muchas maneras de hacerlo, con programas de acogida permanente o temporal, para un curso escolar, vacaciones o durante los fines de semana. Además, contamos con ayudas para las familias de acogida. Infórmate y empieza a cambiar vidas, la suya y la tuya. Comunidad de Madrid. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. La Comisión Europea acaba de presentar sus previsiones económicas de otoño y apunta a un crecimiento continuado a pesar del difícil entorno. Espera que la eurozona crezca al 1,3% en 2025. España volverá a estar a la cabeza entre las grandes economías con un crecimiento al 2,9%. Eva Villanueva, buenos días. Buenos días, Blanca. Tras confirmar que en los 3 primeros trimestres del año se han batido las expectativas por el aumento de las exportaciones en un momento que se precipitaba ante los esperados aranceles, ahora se espera que el bloque del euro se siga expandiendo y apunta a un crecimiento del PIB real previsto en la eurozona del 1,3% en 2025, del 1,2% en 2026 y del 1,4% en 2027, mientras que en el conjunto de la Unión se anticipa el 1,4% en la Unión Europea para este y el próximo ejercicio y el 1,5% en 2027. Como decías, España volverá a estar a la cabeza en el crecimiento. Tras ver subir su economía un 0,6% en el tercer trimestre, se espera que crezca al 2,9% este año y luego se moderará hasta el 2,3% y el 2% en 2026 y el 27. Se proyecta además que la inflación armonizada se desacelere aún más, alcanzando el 2,6% en 2025 y el 2% en 2026. El informe de Bruselas advierte, entre tanto, que la economía europea sigue siendo vulnerable a las restricciones comerciales vigentes, pero los acuerdos alcanzados, dice, entre Estados Unidos y sus socios comerciales han mitigado algunas de las incertidumbres de primavera. Gracias, Eva. Mañana precisamente el Consejo de Ministros dará luz verde al cuadro macroeconómico que acompañará la senda de déficit público que tiene previsto aprobar el Ejecutivo. Cuadro macroeconómico que contempla esa revisión al alza del PIB para este año hasta el 2,9%. La revisión de crecimiento del PIB se